Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más, como cada jueves a las 10 a Espacio Libre. Muchas gracias por escucharnos tanto en Twitter como en Twitch. Y por supuesto también podéis escucharnos en diferido a través de los links que dejamos colgados en nuestra cuenta, que es @espacio libre TW. Bueno, como sabéis, estáis invitados a hablar, a tomar la palabra en caso de que queráis participar. Siempre sois bastantes, así que bueno, si un poco paciencia en el caso de que seáis un montón, pero vamos, que hoy además es tertulia, no tenemos invitados, así que nada, estéis totalmente bienvenidos. Bueno, pues ya que habéis hablado de los bonos, de los dos bonos, porque encima hay dos, recordar simplemente que Pedro Sánchez el martes anunció un bono de 250 euros mensuales durante 2 años pues, lo llamó bono joven de vivienda y era durante 2 años para personas de 18 a 35 años que tuvieran unos ingresos inferiores anuales a 23.700, o sea, sí, 23.725 euros. Después preguntaron a Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si podía decir si eso era por vivienda, si había algún tipo de límite. No se supo nada, no supo decir. Y después le tocó a la ministra de Hacienda, porque le lanzó la pelota a la ministra de Hacienda, básicamente, y dijo que eso ya lo explicaría ella. Hoy María Jesús Montero ha estado en la rueda de prensa porque había un Consejo de Ministros extraordinario este jueves para aprobar los presupuestos y, bueno, para aprobar el anteproyecto, los presupuestos y tal, y por lo visto María Jesús Montero mm, no ha estado todo lo clara que debería, porque al principio ha dicho, se le debió olvidar a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños explicar que eh, había una letra pequeña que decía que el alquiler no debía de ser más de 600 euros al mes. Por supuesto, quienes vivís en ciudades grandes, pues bueno, os podéis imaginar que 600 euros al mes por una vivienda, hombre, no te da para mucho de alquiler. Y, y bueno, ha tenido que rectificar, después ha salido el otro ministerio, el de Transportes, para decir que no, que eso no era así, que iba a ser a 900, pero bueno, ya la verdad es que eso está lanzado. Lo que pasa es que el problema es que María Jesús Montero había dado cifras en cuanto a lo que se iba a aprobar a un presupuesto para eso, o sea, la partida presupuestaria que iba a eso. Entonces, claro, al tener en cuenta que la cifra no era 600 sino 900, hombre, pues la cifra queda un poco en entredicho, ¿no? Y no sé, bueno, ¿qué opináis? Le doy la palabra a Nico, por ejemplo. A ver, un segundito, sí. A ver, como muchos. Bueno, o Sí, Javier. sí, 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 tenía claro lo que iba Vale, venga, hoy dale. con el tema bonos. A ver, pero como ya todos sois más formales y más serios que yo y vais a comentar un poco temas económicos, de dónde sale el dinero, de que no sale, yo simplemente algunas preguntas un poco que me han surgido a raíz de todos estos cambios de postura y recambio y cambio del cambio de las condiciones. Por ejemplo. El bono antes servía para ir a ver a los toros, para entrar de toros, ahora ya no. Pero películas de toros sí que entran, es una pregunta que me viene a la mente. Eh, Otro tipo de pregunta, los alquileres de 250, ¿nadie ha pensado qué va a suceder con este bono, lo que ya ha sucedido en muchos países y por eso se ha cancelado, de que el precio de los alquileres va a ir hacia arriba? Eh, Eso pasa en los demás países, es que solo tienes que fijarte en el resto de países. Y por último, también me gustaría comentar un poco el tema de que ahora vais a comentar vosotros. Son 400 euros para bono cultural, 250, más o menos lo que se paga de cotización por un trabajador con un sueldo medio, bueno, alrededor de 1.000 y pico euros. Eh, ¿No sería mejor, nadie ha pensado en rebajar esas cotizaciones de 600 y pico euros a las empresas para que puedan hacer un contrato de trabajo y la gente se lo pueda gastar en lo que quiera, alquilar lo que quiera, e ir libremente a lo que quiera con su dinero y no con el dinero que te da el Estado? Ahí lo dejo. Pablo. Vale, estaba esperando a que me dieras paso.
Pues mira, la pregunta de, Sí, sí. de José Luis, pues obviamente la izquierda no promueve los incentivos fiscales, promueven el gasto público. O sea, prefieren repartir ellos el dinero que las empresas decidan libremente contratar a la gente gracias a esos incentivos fiscales. Luego, respecto a lo de la vivienda, pues a mí esta medida me parece una chapuza. Primero, porque los alquileres van a subir. Segundo, porque eso, bueno, según he leído, es un contrato para una vivienda entera. O sea, si estás alquilando una habitación que te cuesta 400 euros, no puede ser que no te valga esa ayuda. Es una imbecilidad porque estás Pablo, un piso hemos, entero, hemos pero perdido, Pablo. Sí, lo Sí, estoy pensaba perdiendo que era yo yo, también. pero... Pablo, repítelo otra vez. Pablo, ¿desde cuándo os habéis perdido? desde que te parece una ridiculez, creo. Joder, ya no me acuerdo por dónde iba por ahí. Bueno, el bono que me parece una ridiculez, porque primero va a empezar a subir los precios, porque si los caseros saben que tienen más pasta los jóvenes, van a pedir más pasta. Eso para empezar. Y eso va a afectar a Bueno, todo el habías mundo. dicho también el tema de... Habías dicho también el tema de que no se sabía si iba a ir por casa, por persona, Ah, por sí, vale, inquilino, sí. y es... Claro que si es un contrato por vivienda, pues no todo el mundo se alquila una vivienda. Hay gente que se alquila una casa. Entonces tendría que ser una ayuda por contrato, porque yo vivo con 5 compañeros de piso y yo no me iría a una casa si tuviera ese bono. Yo lo que haría es intentar usar ese bono para pagar el contrato que tengo aquí. Y luego respecto a el bono joven, pues para mí esto es pues otra cagada, es intentar comprar el voto joven como hizo el PSOE en Aragón, que es que tiene literalmente una viñeta que pone: si quieres 300 euros de bono cultural, vótanos. Pues esto aquí lo han replicado ¿Eso exactamente. ¿En qué El elecciones PSOE. eso? Eso es el PSOE de Aragón del 2019. Si buscas bono Vale. joven PSOE de Aragón en Google, tienes De hecho, el mismo blog del PSOE. tengo ahora mismo O sea, no es... perdón, tengo la viñeta ahora mismo delante y en el diálogo dice uno, 300 eurazos. ¿Y qué hay que hacer para pillarlos? Y dice la otra, pues votar al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea. Madre mía. No, Eh, ahí lo tienes. bueno, no sé si Luego quieres otra decir algo cosa más, que Pablo. quiero decir del bono es que se le está haciendo crítica porque no incluye a los toros. Y no, eso es una trampa del PSOE para que legitimes la otra parte del bono. Porque lo que hay que criticar es que tú estás comprando votos, ¿no? Que no incluyas los toros como cultura. O sea, que te derivan el tema a eso para que digan: esto es los de derechas que tienen que incluir los toros, que no son cultura, y Hoy es un bono para cultura y mañana es un bono para un hay que paquete de decir que garbanzos estás y en para un contra. kilo de harina. Creo que Pablo le va fatal esto. Vamos a pasar a Javier. Bueno, yo antes de decir el tema Con el de... dinero de los demás. No sé si... Ay, ¿Estáis oyendo bien a Pablo vosotros? Se entrecorta. Al final no. Se Se corta, le Pablo se entrecorta nos mucho corta. a Pablo. me cago en la Mucho. puta de oro. Vale. Vale, voy a intentar, en vez de pasar de wifi a 3G y ya está. Es que en mi cuarto, no sé por qué, el Venga. wifi del móvil Cosas del se directo, entrecorta. cosas del directo. No, es que Bueno, antes de pasar... el portátil baja Pablo, 20 megas, pero luego el móvil Mientras no nos no pase baja más de mientras no 10. nos pase como pasó Facebook, mientras... Instagram y WhatsApp, no hay problema. Seguiremos aquí al pie del cañón. Bueno, antes de pasar a Javier, bueno, yo creo que más que nada el tema Ya de se los supone que toros estoy con va el por el... 3G, Vale, pero no os escucho. pues termina... Cojonudo. Sí, bueno, Pablo, pues no hables. Un momento. Bueno, a ver, sobre el tema de la cultura, yo creo que el tema que está teniendo, o sea, con lo que está teniendo un problema este gobierno es principalmente que a efecto legal la autogramaquia tiene
el valor de, bueno, tiene escultura, ¿no? Entonces al final no se puede estar en contra de los toros porque legalmente no puede estar. Entonces al querer dar este bono a toda la cultura se ve obligado a darlo también a la tauromaquia y entra en una pequeña contradicción. Javier. Sí, primero yo lo primero que quería comentar es en relación a lo que han comentado antes, no recuerdo si era Nico, José Luis y Pablo, del tema de los efectos que producen las ayudas directas en el tema del alquiler. Sí. O sea, sí. Al final, o sea, se ha probado en la mayoría de ciudades europeas donde se ha implantado que lo único que va a producir es el encarecimiento de los alquileres. Si tú quieres bajar el precio de los alquileres, lo que necesitas es más oferta, no ayudas. Pero claro, aquí lo que comentaba Pablo, ¿no? Más gastos sociales, lo que siempre se promueven desde postulados de izquierda, porque el modelo de España es Argentina. Es cada vez más gente dependiendo del Estado, más gente necesitando al Estado. ¿Por qué? Porque así se puede controlar mejor. El ejemplo de los bonos de la vivienda de los 250 euros va en esa dirección también, y el ejemplo de los 400 euros para la cultura de las personas, a los jóvenes que cumplen 18 años, va totalmente en esa dirección. Y no sé quién lo comentaba esta mañana, solo faltaba que junto con los 400 euros les entregasen la papeleta del PSOE para meter en la urna. O sea, al final, aquí lo que se está haciendo, o sea, más allá de que es una medida de marketing político, si se le quiere decir, también te deja entrever cuál es la política que está llevando este gobierno de cara a engrandar la vinculación de los ciudadanos con el Estado, y que cada vez, en vez de que los ciudadanos tengan la capacidad para vivir sin depender del Estado, al revés, que dependan del Estado. Y eso yo creo que es lo que tenemos que sacar de estas medidas, ¿no? Que es que el modelo es Argentina, es que al final el Estado será un monstruo del que dependerá tanta gente que quien ostente el poder ejecutivo tendrá mucho poder. Lo que un país con un 38% de paro juvenil necesita son poder ir a ver las pelis de Anabel Alonso y Almodóvar gratis. Eso está claro. Está clarísimo, porque es que, claro, bonos de... Los jóvenes necesitan claro, eso. Yo no sé eso. cómo no. Y ojalá legalicen pronto los porros también, así. Pelis te van a hacer más gracia las de Anabel Alonso. Yo lo dije el otro día, o sea, no que yo como joven, yo me considero joven, tengo 27 años, yo no quiero ayudas, yo quiero empleo, o sea, justamente yo tengo, ¿no? Pero todos mis amigos o la gente que conozco, nadie quiere ser un subvencionado, la gente quiere trabajar. Es que, de verdad, la gente quiere labrarse su futuro, la gente quiere sentirse importante, quiere crecer profesionalmente, la gente no quiere ser un subsidiado toda su vida, no es cierto. Tú deja a Javier 10 años con esta ley educativa y poder pasar con 15.000 suspensos y ya verás lo que al final quiere la gente. Al final la gente es que no podrá encontrar absolutamente nada, emprender absolutamente nada, y un poco ese es el camino. O sea, al final el recurso que te queda es trabajos temporales que te dé el ayuntamiento de aquí o de allá, ir tirando, y esto con 4 bonos. Y al final dependes del trabajo temporal de un ayuntamiento, de tu alcalde, de la comunidad autónoma que te da un par de ayuditas para ir tirando, y de que el Estado, pues cuando más o menos hay elecciones a la vista o le van mal las cosas, el gobierno de turno pues te da unos cuantos bonos para poder ir ver un par de pelis. Ahora son bonos para ver pelis, dentro de unos años eran bonos para poder comer. Literal. Sí, hablando del ayuntamiento, te voy a contar lo que hace el ayuntamiento de Jun en Granada. El alcalde ese que no sé si recordáis, era el tío que iba recogiendo firmas en favor de Pedro Sánchez. Sí. Ese imbécil. Pues mira, ese tío, el criterio que tiene para elegir gente de empleo público es cuanto más familiares tengas, o sea, si tienes una familia de 5 hijos o 5 hermanos, a ese es el que le da el empleo público. Si eres hijo único, no, para así cautivar el voto. José Luis. Y después Pablo. Bueno, yo lo que decía Javier, que lo que queremos es trabajar y no estar subsidiados, sí y no. Es decir, muchos sí, pero muchos no. Y al final el parasetismo es una estrategia evolutiva
muy importante. Hay mucha gente que, bueno, que está encantado con, y te lo digo como andaluz, que sé de gente que ha vivido prácticamente de subvenciones toda la vida. Claro, es que ahí también ha habido un PSOE durante 30 y pico años que ha hecho mucho daño en la comunidad en Andalucía. Pero esto yo creo que forma parte también no sé si habéis visto los últimos datos de paro, o sea, en el sector público habían aumentado bastante. Al final forma parte un poco todo de esto, ¿no? De crear un estado mastodóntico. Y bueno, también me llama la atención el tema de la reforma laboral, porque es uno de los requisitos que pone Europa y no se ha mencionado para nada y no sé, bueno, yo por lo menos no lo he escuchado, no sé si alguno tenéis noticia de ello. Y después, por último, que me llamó la atención que Yolanda Díaz dijo lo de que los jóvenes tenían que llegar a o sea, que podían tener que pagar una vivienda o algo así días antes de que Pedro Sánchez ya anunciara lo del bono joven de vivienda. Y a mí me llamó la atención porque, claro, con un 40% de paro juvenil, hombre, decir que lo que necesitan son ayudas del Estado, hombre, primero déles usted un empleo o encárguese usted de que consigan un empleo más bien y luego ya vemos el resto, ¿no? Pablo. Sí, buenas noches, Rimi, buenas noches a todos. Bueno, pues varias Buenas noches, reflexiones. Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Varias reflexiones a raíz de todo lo que habéis comentado, ¿no? Primero, no hay que remontarse a Argentina ni nada, si lo habéis comentado aquí antes. Aquí tenemos varias comunidades autónomas, no solo Andalucía y Extremadura, varias, en función de los sectores y de la geografía, incluso de la geopolítica, por decirlo así, donde efectivamente, y Galicia en cierto modo también, pero más levemente, ¿no? Pero es evidente que es que hay muchísima gente que está encantada con sus 500, 400 euros al mes o cada 2 meses y ya está. Y yo soy de Galicia. En Galicia hay mucha gente que tiene familia en un pueblo, que tiene, yo qué sé, patatas, que tienen cerdos, que tienen, bueno, pues bueno, con 300 euritos al mes, más la casa que ya la tengo pagada, más los de los paisanos del pueblo y tal, pues ya voy tirando. ¿Para qué voy a trabajar? Estoy de puta madre. No voy a salir de mi pueblo en la vida. A lo mejor como mucho, me voy a Santiago de Compostela, a Vigo o a León para ir conociendo mundo, ¿no? Y punto. Es decir, hay mucha gente que por desgracia piensa así y esto pues es efectivamente, como decía Javier o José Luis, no sé quién, o ambos, pues algo que en España está ya muy ensayado y es una técnica básica en los manuales del concejal, que digo yo, los manuales de política, para captar voto, para cautivar, como ha dicho Pablo Aro, voto. Es que mejor imposible. Y aquí hay luego otro tema con respecto a lo que acaba de decir Rim. A mí me hace muchísima gracia lo de reforma laboral. Vamos a ver, podemos ver, por favor, es que es algo que yo llevo diciendo muchísimos años, por favor, podemos ver, señores sindicatos, partidos de izquierda, grupos de comunicación tirando a la izquierda, podemos ver cómo tienen ustedes a sus trabajadores. Podemos ver los contratos que tienen, por favor. Podemos ver la reforma laboral, esto no hace falta ser abogado para saberlo. Si a ti te despiden, la ley, el Estatuto de Trabajadores marca unos mínimos, pero si a ti tu empresario te despide y te quiere pagar 1 millón de euros de indemnización, nadie te lo impide. La reforma laboral en estos efectos no es obligatoria. Tú si quieres despedir a un trabajador y le quieres pagar 3 millones de euros de indemnización, no hay ningún problema, ni el más mínimo. No te lo prohíbe la ley, no es ilegal, al contrario. Entonces, ¿cómo se están despidiendo? Izquierda Unida, ¿cómo despedía a sus trabajadores? ¿Cómo tienen los sindicatos a sus trabajadores y los despidos que están haciendo? Es que a mí eso es una hipocresía absoluta. ¿Que usted quiere luchar por los derechos de los sindicalistas y los derechos de los trabajadores? Perfecto, pero vaya aplicándose su propia doctrina primero en su casa. Y luego, último punto, con respecto a lo de las ayudas, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Estas ayudas van a tener implicación en la tributación familiar, ¿vale? Vamos a ver si esto va a contar como ingreso a efectos de la deducción y a los mínimos por descendientes de los hijos. Y luego vamos a ver si la propia subvención en sí está exenta de tributación o no.
Eso vamos a verlo. En Madrid, por ejemplo, No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que luego al año siguiente te van a crujir. No es la primera vez, Pablo. Hombre, claro. evidente, es que efectivamente, es decir, Vamos, creo que no hay duda. efectivamente, es que esto es un Ya tema, pasa con Serpa, que esto es salía un tema algo de muy, pagador. muy llamativo, efectivamente, y es que esto no se está contando. Es verdad que no tenemos todavía el texto en el BOE al detalle, pero es que hay muchísimas cosas que no se están contando. Y ya ahí termino, simplemente para comentar una cosa. Fijaos cómo el tratamiento informativo que hizo Vicente Vallés cuando salió esta noticia, recalcando, qué curioso que esta ayuda, el cheque cultural, no es para chicos de 17 o 19 años, es para chicos de 18 años. A los de 17, a los de 19, que los de 19 también pueden votar ya, no, a los de 19 no, a los de 18. Si es que de verdad, uno puede tener 50.000, puede tener cualquier tipo de sensibilidad política, ideología, si todo es válido, ¿no? Y yo creo que los credos políticos todos tienen una base importante, pero hombre, no tomar, hablar con claridad a la gente, no tomarle el pelo a la gente, ¿eh? Y es que esto es una tomadura de pelo espectacular y va a tener implicación no solo en la propia ayuda, sino en la tributación familiar. Es decir, es que, oye, es que si tu hijo ha recibido una ayuda, que a lo mejor esa ayuda no pasa por los límites, pero ya veremos cómo computa ese límite a efectos de las deducciones en renta de los padres. Es que esto es un tema que no se está comentando. Pues muchas gracias, Pablo. Si os parece, os voy subiendo y bajando. Creo que había antes alguien pidiendo más la palabra. Se me ha ido. Creo que era uno que se llamaba Héctor. Entonces, si vuelve a pedirla, se la doy. Sí. José Luis. Por cierto, una cosa, lanzo una pregunta. ¿Vosotros creéis, porque lo han comentado algunos, ¿vosotros creéis que va a haber elecciones? ¿Que esto indica que va a haber elecciones? José Verano Luis. 2022. Yo ¿Sí? creo que las Vale. elecciones las harán cuando estén completamente obligados a ello. Pero, Es decir, no la van a adelantar, si no la... Yo creo si- que no. pero, Verano No, 2022, era más. pero porque Sí, yo creo que va a obligar a Europa. O sea, Europa en cuanto venga aquí Pero- con el dinero que ha prestado y vea que se está gastando en bonos de pelis, en no sé qué, no sé cuánto, el segundo aviso, la segunda visita de los hombres de negro dirá, oye, ponte a hacer recortes ya. Y Pedro Sánchez dirá, Europa, los malvados, no sé qué, yo Que sinceramente elecciones. creo que la en las próxima campaña elecciones... electoral, en vez de... a ver, por favor, Vale, vale. un momento, orden, por favor. A ver, pedid la palabra y yo os la doy. No sé quién estaba. José Luis, Era primero. apuntar Acabo rimba con una cosita solo. Una cosita, solo quería decir que yo quiero que haya elecciones solo por el especial de Espacio Libre. 24 horas será. José No, Luis. apuntar, hacer una pequeñísima aclaración, que es esa cosa de ver como un éxito que un país conceda muchas subvenciones y otorgue muchas ayudas sociales. Es decir, recordemos, por ejemplo, creo que era Yolanda Díaz la que sacaba pecho diciendo que este gobierno era el gobierno que más ayudas sociales estaba concediendo. Es un error y es un horror. Es decir, la viabilidad de un país o la deseabilidad de un país se mide precisamente porque la necesidad de conceder ayudas es pequeña. Bueno, pero es que es lo único que Javier. saben hacer. Bueno, Pablo. Venga, Pablo. Vale, yo creo que A ver, ya es que se me ha olvidado lo que iba a hacer, era lo de las repetidas elecciones. Pues, ¿qué era lo que iba a decir? Espera, que siga Javier. Pablo, no puedes interrumpir y después Sí, ya, vale, olvidarte. sí, Eso perdón. no está. Que siga Javier y ahora lo recuerdo. Yo creo que, Di. a diferencia de que se ha dicho aquí que habrán en 2022, yo creo que Sánchez aguantará hasta 2023, pero que por interés electoral lo hará antes de las municipales de mayo de 2000. O sea, porque serían en noviembre de 2023 y lo hará antes de las municipales de mayo 2023 y de algunas autonómicas que también están en mayo 2023, como corregidme si me equivoco, las andaluzas o algunas que hay por ahí, creo, me parece. Entonces, ¿por qué? Porque puede llevarse un revés, puede llevarse un revés electoral y lo que no va a hacer es llevarse un revés electoral a falta de 6 meses de las elecciones que tocan en noviembre de 2023. Entonces yo creo que intentará agotar lo máximo porque le gusta más el poder que una piruleta a un niño, pero no es tonto y no se la jugará a perder las municipales y a perder las autonómicas que toquen en 2023 en primavera.
Bueno, yo creo que estaban diciendo también que iba a esperar a la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que le toca a España en 2024, entonces que iba a hacer así como un paripé de, bueno, la legislatura, algo inédito, que como pase será, en mi opinión, será bastante grave, que es empezar a contar la legislatura desde no el plazo en el que se forman, o sea, se constituyen las Cortes, sino algo posterior. Eh, Pablo, Pablo el que interrumpe. No sé cuál de los dos. No, el que interrumpe tú. Vale. Pues mira, lo que quería decir es que el lema electoral de las próximas elecciones generales, que no sé cuándo serán, no tengo predicciones, pero en vez de ser el miedo a Vox, que por supuesto lo seguirán usando, pero no en tanta medida, va a ser que vienen los recortes del PP, porque va a haber recortes cuando se acaben las Completamente de ayudas. acuerdo contigo, Pablo, completamente. Y aparte es que desde Bruselas, en cuanto vean en qué se están gastando, en qué gilipolleces se están gastando el dinero de Flandes, de Holanda, de Dinamarca, te van a decir, oye, que tú no puedes gastar dinero en esta mierda, que eso es lo que hizo Grecia en el primer rescate, que se lo gastó en funcionarios y pensiones, y no le sirvió de nada, y tuvieron que rescatarlo otras 2 veces más. Pues en España vamos por el mismo camino. El otro Pablo. Pues fijaos que yo la sensación que tengo, que estoy de acuerdo con todos los análisis que habéis dicho, ¿no? Que además es que todo es razonable, ¿no? Es decir, ya sabemos que Pedro Sánchez, pues si puede estar 20 años en el poder, pues estará. O si él cree que unas elecciones autonómicas o locales le pueden perjudicar, las adelantará. Es decir, todo eso yo creo que es razonable, pensando incluso ya no como Pedro Sánchez, sino como un político, ¿no? Pero yo creo más bien que va a hacer todo lo posible para estar hasta el último minuto, y su lema de campaña va a ser, pues coincido con vosotros, va a ser en plan como Tsipras en Grecia, pues que malos son estos de Europa, que esto no es una Europa social, esto es una mera unión económica donde hay 2 o 3 países que son los que mandan, fundamentalmente Alemania, y hay intereses ocultos y no sé qué. Es decir, que eso de verdad, eso, bueno, aquí porque somos así, ¿no? Pero es que esto fuera va a causar un descojone general. Pero digo fuera en Europa, ¿eh? Es decir, pues en plan como Chipras, que al final se acababan riendo de él en Bruselas y en Luxemburgo, se acababan riendo de él. Y yo creo que va a tirar por ahí, fijaos lo que os digo, ¿eh? Porque con la agenda internacional que tiene y tal, están, pues eso, más bien mirando algún think tank de estos americanos o en Sudamérica para retirarse a conferencia clintoniana, como digo yo, pero que yo a este le veo, además, sin despeinarse, diciendo que aquí la culpa es de Europa, que malos son los de Europa, bueno, pues que nos dan dinero y no nos dejan hacer uso de nuestra autonomía financiera y de nuestra autonomía política, ¿no? Y es algo que aquí, bueno, aquí puede entrar un debate, creo yo, pero es que ya no hablamos Alemania, Inglaterra, Italia, no. Portugal, incluso es que en Portugal te escuchan esto y es que se ríen. Cuando en Portugal hay una sensibilidad de izquierdas muy grande, incluso poblacional. Y es que ya os digo yo que es que se ríen. Entonces, a mí me da un poco de vergüenza, más que de tener un gobierno socialista, que eso a mí no me avergüenza. A mí sí me avergüenza tener a este presidente del gobierno, que es que de verdad, yo creo que es que el hombre se cree realmente pues que él es el más guapo del mundo, es el más inteligente del mundo, que él ha nacido para tener una misión en el mundo. Un momento. Sí, os voy a pedir un poco de brevedad, por favor, porque tenemos que hablar de otros temas. Perdón. Nada. O sea, no te preocupes, Pablo, de verdad. Perdóname. Lo único, os voy a tener que ir subiendo y bajando, ¿vale? Entonces, ahora va Salva y luego si quieres pedir la palabra otra vez, Pablo, te vuelvo a meter. Salva, buenas noches. Buenas noches, Rimbo. Solo decir para contestar a Pablo, el primero, que no creo que... Pablo, el primero, ¿quién es? ¿Aro? Pablo H.
Pablo. Sí, sí, Yo Pablo no Arro. confiaría en la Unión Europea porque sí es verdad que pueden reírse con lo que está haciendo España, pero lo que no van a hacer es llorar fomentando un gobierno de Vox en España junto al PP. O sea, prefieren seguir, aunque malgasten el dinero con el gobierno títere que hay, a fomentar de alguna forma un gobierno que pide el Spexit. Y nada, solo eso. ¿Quién pide el Spexit? Hola. Creo que, bueno, Vox es el único que lo plantea, tampoco lo pide explícitamente, pero... O sea, yo no, o sea, porque a lo mejor, vamos, yo no tenía noticia de eso. Sé que son, pues como si dijéramos otro modelo de Europa, pero, hombre, no creo, yo no sé. O sea, de hecho veía más a Podemos pidiendo la salida de Europa hasta que ahora resulta que son los más europeístas, que también me llama mucha atención. Sí, Nico, no, yo ligado a esto, precisamente a lo que estás comentando, y ha comentado Salva y tal. Pertenecer a Europa, en fin, un poco como las comunidades autónomas. Al final hay que llevar mucho cuidado con el tema de eh, fuera comunidades, fuera diputaciones, fuera Europa. Es cierto que hay que controlar muchos gastos, etcétera, etcétera, y todo lo que queramos. Pero, imaginaros la tranquilidad de la gente que ahora mismo está viviendo en según qué comunidades, sabiendo que determinadas medidas que se están aprobando allí no van a tener validez. Imaginaros si solo el gobierno de España tuviera poder para decidir en toda España que estas medidas se tomaran en toda España y nadie pudiera protestar, ni ninguna comunidad autónoma pudiera negarse. Entonces, dentro de lo malo, pues una de las cosas buenas que tienen las comunidades autónomas o que puede tener la Unión Europea es que al final iba un poco con lo de las elecciones que comentábamos. Aquí se puede engañar, pero el derroche va a seguir. Y entonces, si no pierde las siguientes elecciones Pedro Sánchez, pues perderá las siguientes. O sea, versión Zapatero. Gasto, 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 ayudas, gano elecciones, con menos votos, pero las gano, pero luego al final pues tengo que hacer recortes obligados. Y, Es lo que hay. y un breve apunte, o sea, la reforma que intentaron del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para suprimir la separación de poderes, la Sí, frenó en parte Europa correcto, y la correcto. Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, que decir que al final sí que actúa como un contrapoder, porque os puedo asegurar que no estamos en Europa y no tenemos los socios aliados de Europa que presionan y probablemente esa reforma se lleva a cabo y se elimina aquí la separación de poderes. Solo imaginad a Garzón con la máquina de imprimir dinero en su poder, es decir. y al otro Garzón en la justicia, Uf. a Baltasar Garzón. Sí. Bueno, doy paso a Pincho de... Pincho de merluza. Pincho de Sí. merluza. No sé cómo llamarte. Buenas noches. Buenas noches, señores. Pues nada, Pincho de Merluza es... Desde Gran Canaria. Sí, Desde sí. Gran Canaria, ¿no? Sí, de Gran Canaria. Desde Gran Canaria. Andrés Montes. Genial. La gente que le gusta el baloncesto sabe de qué es. Bueno, mira, yo lo que quería... Según Andrés Montes. Exacto, de Andrés Montito en Gloria esté. Yo lo que les quería preguntar es que esta situación a ustedes ya no les suena, porque esto yo creo que ya pasó con Zapatero. Lo que está haciendo el gobierno del PSOE es prácticamente lo mismo. Entonces yo creo que a la situación a la que vamos es que cuando el PSOE deje el poder, llegará otro partido, llegarán otras alianzas y los culparán de pobreza energética, los sindicatos volverán a salir a la calle, manifestaciones otra vez cada 2x3, etcétera, etcétera. Pienso yo, igual seguramente estoy equivocado, pero es que a mí me está sonando muchísimo y luego ellos ponerse de bueno. Sí, Bueno, la verdad pues es lo que que sí. tocará es cerrar el grifo de las subvenciones a los sindicatos y que empiecen a echar gente. Yo es que creo que después, o sea, el problema que creo que vamos a tener es que después revertir todo esto, a ver quién es el que cierra tantos grifos que hay que cerrar. Pues muchas gracias, Pincho de Merluza. Vamos a dar la palabra a Begoña y si queréis vamos pasando a otro tema porque tenemos varios. Begoña. A ver. Solicitó, pero no tiene aún el micro. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Hola.
No, pues respecto, os he estado escuchando para empezar en el tren y la cobertura me iba y venía, con lo cual he tenido que apagar el móvil, reiniciarlo. No, ese era Hablo- Pablo, Bueno, era, estamos era hablando... Pablo, no era tu móvil, era el de Pablo ahora. No, ya os digo yo que era la cobertura. Bueno, a lo que iba. Los bonos estos. Hoy al mediodía yo he puesto que, bueno, en España habrá gente a la que le gusten los toros, otros que no, porque ahora los toros no son cultura, empezando por ahí. Me han dicho que, en una palabra más o menos, que soy una analfabeta, que no es cultura. Bueno, pues para unos será cultura, para otros no, como el teatro, como el cine, como X. Los bonos para los jóvenes de 18 años, el más barato. ¿Quién cobra un chaval que se haya puesto a trabajar ahora un sueldo lo suficientemente alto como para irse de casa y pagarse el piso, el alquiler del piso, y que va a comer? No sé, alquila el piso, pero la madre le tiene que dar la comida, pagarle todo porque es que no le va a llegar. Para nada, porque yo estoy trabajando. Tengo a una hija mía en casa y la otra se ha ido porque ya son dos trabajando y, bueno, pues oye, tienen un piso de alquiler, pero no entran ya en la edad, ya no entra ninguna de las dos. Y la pequeña sí entra, pero ¿dónde se va? Sí, está cobrando una miseria. No tiene Claro, es trabajo que eran... fijo, tiene la carrera de educación de infantil y va a horitas haciendo suplencias y no está toda la jornada del colegio. ¿Qué sueldo puede aguantar un chaval? Voy andando, ¿eh? ¿Qué sueldo No, no te preocupes, no te se nota, no? preocupes. Te lo agradecemos el Eh, esfuerzo. No, pero no pasa nada, no cuéntanos. sé, yo soy ama de casa, llevo una casa, pago de esto, una comunidad, pago la luz, pago el agua, pago todo, hago la compra y, oye, haciendo muchos esfuerzos. Y el piso, gracias a Dios, lo tengo pagado. Pero aún así hay que pagar 1000 cosas. Que le van a seguir manteniendo los padres a los hijos, aún con ese bono. El otro bono, pues no sé, me parece que sí. Y como habéis estado diciendo, y entre medias os oía, que es para conseguir votos. Pero es que hoy en día los chavales, hasta una determinada edad, no tienen suficientes neuronas para ver dónde estamos yendo. Que Hasta los estamos 39 hoy en día. neuronas o años. No, me refiero, Años. estamos al borde literal del barranco, pero un barranco que el fondo ni se ve. Es peor que la cumbre vieja esta, que está ahí tirando y no se cansa. Entonces, no sé, ¿a qué aspiramos? Estamos adormilados, estamos atontados todos los españoles que no nos damos cuenta, bueno, nos damos cuenta, que no hacemos absolutamente nada. Yo nunca he dicho de qué partido soy. Que me guste más una cosa que hace uno, que me guste lo que hace otro, no significa ni que sea ni de uno ni que sea de otro. Pero lo que no entiendo es como el único partido que está llevando su equipo jurídico día sí, día también, denuncias, interpelaciones, es Vox. Será muy malo, será muy fascista, pero es el único que está haciendo algo. Para bien o para mal, nos gusta o no nos guste. A unos les gustará el café y a otros la leche. Pero chicos, no sé, ¿a qué aspiramos? A ir de cabeza al barranco porque nos quedan ahí menos de ir al barranco ya, porque es que, no sé, yo este hombre, ¿a qué aspira? ¿A ganar votos de gente de 18 años, de 19? ¿Qué aspiran esos chavales? ¿Qué pretenden hacer con su vida? Hoy me han dicho, cuando he dicho, los videojuegos son cultura. Me dicen, sí, son cultura. Por ahí está un tuit mío que me han contestado si es cultura. ¿Qué cultura es un videojuego? ¿Qué te enseña? Te enseña Claro que es gramática, cultura. ¿cómo cuál? ¿Qué te enseña el videojuego? Pues depende del ¿A tipo de vivir? videojuego. ¿Pero Puedes a vivir? desarrollar tus habilidades lógicas, por ejemplo. Ajá, y con eso te va a servir para... Es eh, entretenimiento, igual que el cine. por Pues ya supuesto que está. sí, pero Pues es el que el cine entretenimiento es cultura.
Ya, pero estar metido todo el día delante de la pantalla del ordenador, a los José, Ahí delante de la estamos, pantalla. ahí estamos hablando de adicciones. Bueno, esa parte... Eso Y son si el adicciones. Sí, dinero, bueno, y si esa parte llegamos a un trato, sí es y interesante. si llegamos a un trato de que el dinero se lo gane cada uno no con bonos, sino con su trabajo y que luego se lo Claro. gaste en lo que le salga de las narices. Que me Y parece si se lo fenomenal. gasta en algo que le sirva, Escucha, que me bien, parece y si muy no, bien. no se lo gastará. Pero escucha, que me parece muy bien. Tú ten un trabajo que te permita vivir y con tu sueldo haces lo que te salga del mismísimo mundo. Eso es lo que hago. Correcto, pero ahí tú eres libre Vale, y no te quieren libre, te quieren Claro, dependiente del Estado. Y es ya que está. efectivamente, es que esos bonos que habéis estado diciendo, tanto el uno como el otro, ¿de dónde salen? De tu sueldo, del otro, del de de más allá, todos. del de más alto. No, Oye, de hecho, la parte que es más injusta de esto es que al final todo el mundo va a pagar de sus impuestos estos bonos, claro, independientemente, o sea, a lo claro. mejor una persona que necesita, no tiene dinero Alguien, para llegar a fin de mes, le está pagando a través de sus claro, impuestos los videojuegos a alguien que, o sea, a los hijos de Irene Montero ponía yo, pero vamos, que podría poner pero que 300.000 ejemplos. por ejemplo, Ese Twitter te ha quedado un poquito demagogo. pero bueno, Te lo tengo que decir. A ver, de todas formas, ¿no sería más lógico, como ha dicho alguien, que no me acuerdo quién ha sido, que el empresario, bueno, cotice Nico, menos por ese trabajador y pueda dar un puesto de trabajo a un joven, a otro joven? Y os puedo decir, yo tengo el carnet de conducir el B y el D. Cuando me saqué el D, a todas las compañías de autobuses de Madrid les mandé mi currículum. Claro, me acababa de sacar el carnet, señores. Experiencia, perdona, me saco el carnet. ¿Cómo quieres que tenga experiencia en conducir un autobús, un coche, un tren, un lo que sea? Hacer unas tuercas si no he trabajado nunca, si no me da nadie la oportunidad. ¿Cómo vamos a adquirir experiencia? vale, un momento. Sí, Begoña, te voy a tener que ir cortando porque Sí, tenemos no, que pasar a otros temas y es que que ya era solamente eso, que era, bueno, pues querer participar con vosotros y mi opinión. no, sí, Un placer escucharte, Begoña. muchas gracias. Un beso para todos y muchas gracias. Vale, pues si queréis vamos avanzando, vamos a pasar a otro tema y vamos a pasar al tema de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, que ha sido condenado a 1 mes y 15 días de cárcel por dar una patada a un policía en una manifestación de 2014. Bueno, aquí para todos los gustos, hay desde... bueno, ha habido unanimidad en cuanto a decir que los hechos no estaban probados. Esto me refiero al sector de Podemos, incluso a algún diario como Público. Ignacio Escolar, que, bueno, resalta que 2 de los magistrados, 2 de los 7 magistrados del Supremo, consideran que no, o sea, consideran que debe ser absuelto. Y después, bueno, la gente, o sea, yo creo que la gente que respeta a los jueces en este caso, que es la que opina que son hechos probados, puesto que si no estarían incurriendo en un delito de prevaricación judicial. Es que tiene toda la lógica. Y en ese caso, Alberto Rodríguez debería, no sé, ir contra los jueces, ¿no? En ese caso, a través de los medios legales que hay. José Luis. Bueno, Alberto Garzón, que recordemos que es miembro del gobierno, que sí, que su ministerio solo sirve para anunciarnos la fruta de la temporada y tal, pero sigue siendo miembro del gobierno, tuiteó lo siguiente, os lo digo textualmente: la decencia, dignidad y compromiso social del compañero Albert Canarias de Podemos estará siempre a salvo. Ninguna fuerza reaccionaria puede mancharla. Gracias por tu fuerza, bla, bla, bla. Es decir, tenemos a un miembro del gobierno defendiendo a un tipo que ha agredido a un policía y llamando fuerzas reaccionarias al Tribunal Supremo. La degradación de la política española, que nunca ha sido gran cosa, por otra parte, ha sido tremendo. Y en pocos años ha sido con esta gente. Pero ha visto José Luis la normalidad con la que pasan estas cosas, que ha pasado totalmente desapercibido. Exacto. O sea, una noticia que en cualquier país es un miembro del gobierno llamando prácticamente fascistas al tribunal con mayor poder del Estado y a la policía. Y es un miembro del gobierno, un ministro, ni más ni menos. Y parece que, en fin, se toma ya con normalidad. Nos hemos acostumbrado a esta degradación. Sí, además estamos, vamos, totalmente normalizado y ojo porque el presidente del gobierno no ha salido a desacreditar a ninguno de sus ministros, lo cual me parece también especialmente grave. Porque no es la primera vez, pero bueno, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez tampoco... bueno, la ministra de Justicia dijo que ellos habían hecho lo que tenían que hacer en cuanto al estado de alarma declarado inconstitucional, pues bueno,
No sé si se había pedido la palabra Javier. No, yo no he Javier. pedido, ¿eh? Pero bueno, Ay, perdón. pero puedo comentar también. No, Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José Luis. Quiero decir, que un miembro del Poder Ejecutivo llame reaccionarios, o no sé cómo lo ha dicho, ¿no? Radicales, al Tribunal Supremo, o sea, ni más ni menos, al Tribunal Supremo. Y luego me parece que lo ha hecho en un tuit y se queda tan tranquilo. Y sobre todo, la pasividad de los medios de comunicación que no denuncien lo que hace Alberto Garzón, y no ha sido el único. Me parece que han habido varios ministros. Claro, es que al final te planteas ¿por qué? ¿Por qué ¿por qué los medios de comunicación no ponen el grito en el cielo y dicen, pero qué barbaridad es esta? A veces, claro, no están aletargados. A veces dices, bueno, es que no interesa denunciarlo. Es que, claro, es que después de regar con no sé cuántos millones a los medios, no sé, a veces uno se plantea si es que no lo hacen porque se quedan sin subvenciones, si hay órdenes políticas, si luego sí es verdad que hay algunos periodistas que sí que lo denuncian, o quizás es la opinión pública que no consume este tipo de información y que no se escandaliza por estas barbaridades, pero sí que es verdad lo que comentaba José Luis, que la degradación de la política en España es más real que nunca. Yo creo que jamás se ha llegado a insultar desde el Ejecutivo al Judicial de esta manera. Totalmente de acuerdo, la verdad. Reyes, buenas noches. Buenas noches. Yo solo voy a decir una cosa. Ese poder judicial reaccionario que ha condenado a Alberto Rodríguez o González o como se llame, que no sé cómo se llama, es el mismo poder judicial reaccionario que ha archivado un montón de causas que se abrieron contra Podemos. Sí. No digo más. Justo. No, sí, de hecho, sí. Y el mismo que ha condenado a Bárcenas y a Rodrigo Rato Pero claro, Pero aquí... Pues, se ha dado casos a veces, Reyes, que ya no es el mismo tribunal y tal, sino que el mismo juez ha pasado de ser un juez responsable, sensato, centrista, un azote de la derecha, a ser un aliado de la derecha y un fascista. Si la sentencia se ha dado caso, no recuerdo el mismo qué juez era, pero con tema de Bárcenas y corrupción del PP y tal ha pasado. O sea, que el mismo juez ha jugado Pues- luego contra... Y entonces resulta que es un juez de las cloacas, que Eduardo Inda estuvo comiendo con él, tomándose una mano en una terraza de Granada y cosas similares. Sí. De esto, si os metéis en el Tribunal Constitucional, está pasando ahora con Encarnación Roca. Ella fue propuesta por el PSC, creo, fue en el Senado, a través del PSC y no me acuerdo si Esquerra o algo, y ahora ella está siendo más favorable a, por ejemplo, declarar el estado de alarma inconstitucional, etcétera, y ahora, por lo visto, en la prensa, esta mujer es una traidora y es una fascista y eso. No sé si quería decir algo más, Reyes, y pasamos a Pablo. Ay, perdón, Reyes. no, nada más. Muchas gracias. Ah, vale. Pablo. A ver, yo quería decir que no sé si habéis dado cuenta que todos han salido en tromba a su supuesto compromiso social. O sea, como si tienes un compromiso social, entonces ya no puede ser condenado por cualquier otra cosa. O sea, total impunidad es lo que quieren. Los que venían a denunciar los privilegios de otros políticos porque politizaban la justicia, lo que quieren es la justicia politizada para ellos. Y es que este partido tendían a Bódalo habiendo pegado a una mujer embarazada. ¿Cómo no van a defender a este imbécil que ha pegado a un policía? Bueno, las causas justas, sí. Las causas justas, Pablo, perdón que te interrumpa, las determinan ellos, o sea, Claro, no las exacto. leyes ni tal. Las agresiones, pues el otro día ya está por ahí circulando y muchos oyentes habrán enterado, agredieron a una chica de Vox y, en fin, es un bulo, claro. Ha habido gente directamente negándolo, o sea, entonces esto no va de feminismo, ni va de leyes, ni va de que yo puedo hacer lo que me salga de las narices y ya está. Y ya está. Político, no hay más. En cuanto diferes un poquito. Bueno, ¿por dónde iba? Y no he terminado. Ah, vale.
que también se arrogan de que... Vale, brevedad, por favor, que sí, tenemos sí. muchos temas. Dale. A ver, se arrogan de que ha sido condenado sin pruebas porque hay 2 votos particulares del Supremo que discrepan. Pero claro, esta lógica no la usan. A ver, puede decir... Vale, perfecto. Esta lógica no la usan cuando hay un voto particular que exonera a los delincuentes de la manada. ¿No os acordáis de que casi lo lapidan públicamente porque él no considera aquello que era una agresión sexual? Y luego también está el tema de la presunción. Están flipando porque la policía tiene presunción de veracidad en su testimonio. Pero claro, esto es cuando ellos son los atacados. Cuando no es ese tema, son iguales. Hay eco. No. Eco. Presunción de veracidad en su testimonio. Hay eco. No, Sí, creo que tenemos al teléfono estamos teniendo un problema. 017, Pablo, creo. Tiene abierto el micro. sí, y le he pedido... Sí, por favor, ¿puedes cerrar el micro? A ver, el usuario teléfono 017. El micro cerrado y cuando demos la palabra es que si no se cruzan las conversaciones. Sí, Pablo, termina. No, sí, ya había terminado. Lo que no sé es cuánto me ha interrumpido. Ah, No, se te ha ido. no, era sobre el de los... Bueno, sobre lo que estabas comentando, decir que no solamente se está creyendo a los policías, también hay, o sea, además de testificales, perdón, hay también prueba documental, o sea, hay vídeos, etcétera, y también hay periciales. Entonces, de hecho, la propia acusación o sea, de la propia declaración de él se utiliza en la sentencia contra él. Porque, no sé si visteis un vídeo en el que él decía que todo era no sé, como un complot de los policías y la fiscal diciendo, pero usted está diciendo esto tal, y él pensando que la fiscal le estaba dando la razón. entendiendo y no. Sí, es verdad. Sí, efectivamente, y no, la verdad es que no tiene esa pinta. Vamos Espérate, con otra teléfono. cosa que me he acordado, y es Joder, que, se acaba de ir. por ejemplo, Perfecto, Irene pues sí, Montero porque... decía que esto es un complot contra Podemos porque este tío pertenece a Podemos. Y esto ocurrió en 2012, 2 años antes de que ocurriera en Podemos. Entonces, que el juez y la Sí, policía no, eran unos 2014, visionarios. fue. 2014, ¿seguro? Sí, Yo creía que era fue en 2012. 2014. Bueno, pero también No. estaba Podemos en Mantilla, o sea, estaba, Sí, digamos, Sí, que sus no inicios. era Bueno, todavía diputado. No, Eso vino el vamos... año siguiente. Bueno, noches. Joder, se va. Bueno, pues vamos con Marimer. Buenas noches, Marimer. Tienes que darle al botón del micro hasta que se ponga morado. Ya está, Abajo a la izquierda. ya estoy. Hola, buenas Ahora, noches. ahí está. Hola, buenas buenas noches. noches. Mira, nada, Buenas solamente noches. quería hacer 2 o 3 puntualizaciones respecto de este tema y respecto de la sentencia, ¿vale? Bueno, punto número 1. Los que tenemos un pelín de formación respecto de los temas jurídicos, las informaciones que se dan en prensa respecto de temas jurídicos, y ya no hablemos de las opiniones de los partidos políticos y de público en general respecto de esto, es completamente alucinante. Es un tema, vamos, quiero decir, de primero de sentencia. Punto número 1. A cualquier persona que dé una patada a un policía es un atentado contra la autoridad. A este señor se le ha juzgado en el Tribunal Supremo, evidentemente porque es una persona que se le juzga en el Tribunal Supremo por ser diputado, ¿vale? Entonces, el hecho de que estén diciendo por ahí un ministro que se le ha juzgado y que se le ha condenado sin hechos probados es mentira. Toda sentencia para poder condenar debe de tener unos hechos probados. Como ha dicho Rimbaud antes, tiene una serie de hechos probados, evidentemente, ¿vale? Porque si no sería un delito de prevaricación contra el cual él podría ir. O sea, eso por un lado, eso es así y no tiene más vuelta de hoja. Ya digo, a cualquier persona se le habría juzgado en un juzgado de lo penal y se le habría puesto probablemente la misma pena que se le ha puesto a este señor. Otra cosa, el hecho de que existan votos particulares no quiere decir que la sentencia no sea condenatoria. Los votos particulares existen en una sentencia. Las sentencias se votan, ¿vale? Y
se votan por los miembros que componen el tribunal y entonces se adopta por mayoría. Luego, los que no estén de acuerdo formulan su voto particular, se firma la sentencia y luego se firman los votos particulares. Eso no quiere decir que si se ha ganado por mayoría, la sentencia sea condenatoria o absolutoria. El problema es cómo se manipula todo esto y el hecho de que existe pues un interés porque haya una desinformación total y absoluta respecto de todo esto, porque si todo esto se explica de una manera tan sencillita como yo creo que lo he explicado ahora mismo, pues creo que todo el mundo lo entendería y que nadie se llevaría las manos a la cabeza ni nada de nada. Otra cosa es cómo se utilizan estas cosas, que es el gran problema de todo esto. Bueno, no quería decir nada más, solamente, bueno, pues poner un poquito de luz, si acaso, No, en yo esto. creo que lo has explicado perfecto. Vale, Sí, lo has explicado perfecto porque yo creo que es el principal problema que hay aquí. claro. Y bueno, también queda Muchísimas gracias, Mirimer. De nada. Gracias Y a bueno, vosotros. gracias. También queda el hecho de bueno, si un diputado puede haber, o sea, el hecho de que una persona condenada por un delito contra la autoridad pueda llegar a representar a los españoles, porque nos representa a todos los españoles, no solamente a los que le votan, en un congreso también es un poco kafkiano, ¿no? José Luis, no sé si querías decir algo. Perdonad, es que hay veces que me aparecen las manitas y otras veces no, entonces no sé si has pedido la No la he palabra. pedido, pero vamos, no puedo añadir más de lo que ya habéis añadido. Vale, pues si os parece, vamos a pasar a otro tema de la actualidad, que es la declaración de constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Recordar que este recurso fue interpuesto por el PSOE en 2015 por la reforma del Código Penal del PP. Y bueno, ha sido bastante cuestionada. La verdad es que a mí personalmente lo que me llama la atención es que estén en contra aquellas personas que, por ejemplo, querrían tipificar 1000 delitos como las miradas lascivas, no me acuerdo exactamente cómo lo llaman, como... Miradas impúdicas. Impúdicas, sí. Eso, miradas Tiene el lenguaje de puritanas victorianas, ¿verdad? ¿Pero qué es una mirada impúdica? ¿Alguien me lo sabría explicar? La imagen ¿Algún oyente lo podría explicar? Sí, la imagen de Ábalos, tal cual. Ábalos, yo creo que también estamos en el de acuerdo. pasillo del Congreso. La imagen de Ábalos, exacto, mirando a una diputada, creo que era de Ciudadanos, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, bueno, básicamente llama la atención que esta gente que quiere tipificar tantísimos delitos sea la principal objetora, ¿no? de esta medida. No sé quién quiere hablar. Javier. No, a ver, bueno, la izquierda es lleva el nuevo puritanismo, ¿no? Al final, al principio, hace medio siglo o un siglo era ¿no? los más conservadores o la derecha, ¿no? Quien era más puritana y ahora es, nuevo puritanismo, pero ya no es puritanismo, ¿no? Que te van a condenar por mirar. Es que, o sea, yo creo que, y os lo digo de verdad, yo creo que la batalla cultural, la guerra cultural, la vamos a ganar. O sea, la derecha la va a ganar porque se han pasado de rosca. Y esto es un claro ejemplo de pasada de rosca de la izquierda más radical, que ya no hay otra. Que multen por mirar. Pero es que me parece una auténtica barbaridad. Y otra cosa os digo, y si es la mujer la que lanza la mirada impúdica al hombre, ¿entonces también se le multa o solo del hombre a la mujer? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo sabemos en una discoteca, por ejemplo? Sí, Nico, Sí. perdona. No, quería continuar un poco de Javier. Simplemente decir, ¿cómo sabemos la mirada impúdica? No sé, yo en una discoteca, no soy tan mayor, a determinadas horas, pues a lo mejor lo que me da envidia es que la de al lado se está pidiendo un cubata y a mí no me quedaba un duro. No le estoy mirando a ella, estoy mirando impúdicamente el ron cola que se acaba de pedir. ¿Eso quién me va a juzgar? Eres un envidioso. Y perdona, bueno, son muchas noches saliendo y quedándome sin dinero a las 3 de la mañana. Intentando repelar por ahí. Que me he ido con las ramas con este tema. No, sobre la prisión permanente revisable, yo estoy
o sea, yo siempre la he apoyado y estoy totalmente a favor porque básicamente cuando el artículo 25 de la Constitución española, que habla de la reinserción, ¿no? del carácter de reinserción de la pena, bueno, el preso tiene que tener voluntad de estar reinsertado en la sociedad, ¿no? Y tiene que no suponer un peligro para la sociedad. ¿Qué pasa? Que si ha cumplido la pena, pero un delincuente te está diciendo que quiere volver o sea, un violador quiere volver a violar, un asesino quiere volver a matar, o los doctores, los médicos te están diciendo que probablemente vuelva a matar, evidentemente no está reinsertado en la sociedad, con lo cual es normal que se quiera volver a revisar. Eso no supone que no haya reinserción. Habrá reinserción si la hay, pero si no la hay, pues oye, que se revise. Es que es lo más lógico. Y en este sentido me alegro muchísimo que haya fallado a favor de la prisión permanente revisable. Sí, yo principalmente me acordé del padre de Diana Kerr. Pablo, os pido brevedad, por favor, Sí. porque tenemos 2 temas más. Sí, muy. Y después Ferre Plente y luego Nico. Vale, muy rápido. Buenas noches. Vuelvo a intervenir muy rápido con respecto a. Perdona. Nada. Con respecto a esto último de la revisable. Vamos a ver, lo que comentó ayer Reyes en otro espacio, pues es algo que hay que recordar ahora. Es decir, hay determinados sujetos que no pueden vivir en sociedad, porque no aceptan la regla de la sociedad. Entonces, no sé, yo creo que es un reproche penal idóneo para este tipo de gente. De todas maneras, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. O sea, que se está criticando mucho esto, pero no tiene el peso de mayoría ahora para derogar este aspecto de la ley penal. Claro que tiene mayoría, ¿por qué no sé? Lo llevaba. Sí, bueno, lo llevan en su programa, pero ¿están planteando actualmente algún tipo de iniciativa en ese respecto? No. Y luego a mí es que esta izquierda que intelectualmente se cree una élite y que quieren dormir bien y se agarran a causas que yo no entiendo. Es decir, hay juristas con sensibilidad de izquierda pues que ponen la voz en grito con este tema de la prisión permanente revisable, con la sentencia del Constitucional, pero sin embargo con otras barbaridades que están ocurriendo, por ejemplo, en el derecho de familia o en el derecho fiscal, ¿no? y que les atañen, ¿no? Porque son o jueces o abogados del Estado o fiscales o juristas en estos temas, pues están calladitos. Y todo porque, oye, es decir, todo históricamente, todas las dictaduras o grupos de poder político, siempre al final ha habido un grupo de intelectuales que por arrimarse al poder o porque no te miraran mal por la calle, pues iban a este tipo de iniciativas. Entonces, esto sí que es súper llamativo. Es súper llamativo, cuando es evidente, lo que ha dicho Javier es clarísimo. Gente que oye, si es prisión permanente revisable. Si cumples los requisitos para la reinserción, vas a salir. Y si no, pues no. Es decir, la chica esa que mató al niño y que era la novia, no me acuerdo el nombre. Sí, Ana Julia Crezada. Esa señora no puede salir. Yo personalmente no estoy a favor de la pena de muerte, pero pena de muerte no, pero que esta señora pase el resto de su vida en la cárcel, a mí me parece bien cuando es que es evidente todo lo que hizo. Y luego, simplemente muy rápido, 2 anécdotas. Brevemente, por favor. Sí, ya está, y ya me callo. 2 anécdotas muy rápidas para ilustrar un poco pues de los gobernantes que tenemos. Garzón, el juez Garzón. Yo no he ejercido como penalista en la Audiencia Nacional, ni siquiera en temas de narcotráfico, pero mucha gente que ha ejercido, antes incluso de que Garzón fuera en los últimos tiempos tan conocido, te decían que el peor juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional era el de este señor. Habría millones de causas y no cerraba ninguna. A juicio oral iban poquísimas. Y a instrucciones que los juzgados estaban por patas, donde el LAG no sabía qué hacer, el oficial no sabía qué hacer,
y tal. Y luego, con respecto al garzón ministro, os voy a contar una anécdota. Hace unos años vivía, muy cerca donde vivía yo, en un edificio que han rehabilitado en La Latina, en un edificio de lujo, en el barrio de La Latina madrileño, en Madrid. Y enfrente hay un supermercado, ¿vale? Al lado de una iglesia muy famosa aquí en Madrid. Me acuerdo que yo coincidí con él. Yo, de hecho, me enteré que vivía ahí al lado mía. Y en plan, para vacilarlo, le dije, es pasiva, Tovarich. Gracias, camarada, ¿no? Lo que decían los lenistas, ¿no? Y el tío que estaba hablando por teléfono escuchó perfectamente lo que le estaba diciendo, se me quedó mirando y le dice al interlocutor que tenía por teléfono, no, aquí hay uno que me ha dicho algo y no sé qué me ha dicho. Pero tío, ¿pero tú no eres comunista? Y luego me di cuenta que no era comunista realmente, ¿no? Porque si no sabría perfectamente lo que... Bueno, comunista con un poquito de cultura, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, claro, es que por desgracia esto es lo que tenemos en nuestro país. Gracias, Ring, y perdona el coñazo que os he dado. No te preocupes. Vale, muchísimas gracias, Pablo. Vamos con Fer Repelente. Buenas noches. Ya creo que estuviste, ¿no? Alguna vez con nosotros. Estuve en el estreno, Sí, chicos, al principio. pero luego... En el estreno hablándonos de la anécdota que siempre le recordarán la misma. Sí, bueno, por la que dije un meme, de nada, gente, de nada. No, pero... Los españoles somos así, machacones, una misma broma, una misma anécdota, hasta, vamos, tendrás 60 años y seguiremos. Pues sí. Bueno, para quien no lo Buenas, sepa, viene de lo de voy al baño a refrescarme, es de ahí. Sí, estamos Buenas noches, cuéntanos. Mariló Montero y yo ahí en el top citas mágicas de Pablo Iglesias. Una buena noche, chicos, me alegro mucho de escucharos porque realmente, voy a ser breve, realmente pues, suelo estar por Twitch o por otras cosas y no tengo mucho tiempo para esto, pero me apetecía escucharos esta noche y me parece muy interesante vuestra charla. Ha habido aquí Begoña y Mar no sé qué, que me han encantado. Y respecto a esto que estamos hablando, por partes un poco. O sea, yo creo que la posición de la izquierda a el tema de la prisión permanente revisable creo que forma parte del pack ideológico típico para hacer oposición, ¿vale? O sea, el rollo, pues que propone el PP esto, lo lleva a leyes y lo avala el Constitucional. Nosotros estamos muy en contra. ¿Qué pasa? Que justo lo que decía Javier, a mí me venía un ejemplo súper claro a la cabeza que fue el asesino de Laura Luelmo. Violador y asesino de Laura Luelmo. Ese señor pidió antes de que le soltasen, de que le liberasen de la cárcel, porque había cumplido su condena, que lo dejasen allí. Y cometió el delito que cometió, entre otras cosas, no solo primariamente, porque quería volver a la cárcel. Es decir, estamos hablando de una persona que no solo no se había reinsertado en la sociedad, sino que explicitaba su voluntad de no volver a la sociedad. Entonces, claro, yo entiendo que el Código Penal esté, la filosofía carcelaria esté formulada con la intención de que los presos se reinserten en la sociedad, pero claro, tenemos este tipo de casos. Tenemos este tipo de casos para los que la... ¿Por qué quería? ¿Por qué? Pues yo no he hablado con ¿Por qué este quería señor. volver a la prisión? Yo eso no... Sí, él... No, pero pensaba que era público. No, en plan, pensaba que era público o sea, el hecho de... lo que sí que o sea, no sé si porque no tenía medios económicos... Lo que expresó antes de salir es que él no quería salir. Claro, no tenía prospectos de absolutamente nada en la vida. No tenía una casa, no tenía un trabajo, ni lo iba a tener. No tenía unos vínculos familiares o afectivos que le ayudasen. Entonces él se veía muchísimo más cómodo dentro de la pecera que sería la prisión, dentro de esa burbuja en la que había hecho su vida durante muchos años. Entonces, esto es uno de esos casos en los que dices, incluso egoístamente el reo prefiere quedarse en la cárcel. Sí, va a vivir del Estado y le vamos a tener que pagar todo, pero claro, nos evitamos cosas como lo de Laura Luelmo. Entonces, claro, a mí la prisión permanente revisable me parece absolutamente lógica y creo que cualquier persona de izquierdas que más o menos se pare un poco a pensar, bueno, pues es que hay casos que los que tal, evidentemente te va a decir, pues sí. Lo que pasa es que, claro, ya os lo digo, forma parte del pack ideológico, es que me recuerda a las típicas cosas que entre partidos izquierda-derecha se rechazan, pero luego no van a... o sea, ahora mismo esto no lo van a tumbar, evidentemente, sobre todo cuando hay un aval de los jueces, de la judicatura, que dicen, no,
Y a ellos tampoco es que... No me parece algo... Me recuerda, a ver, salvando muchísimo las distancias, a la oposición de la derecha al matrimonio gay que sacó Zapatero. Pues son momentums que van dentro del pacto ideológico para hacer oposición, porque son políticos, pero realmente no es algo... Es algo que la sociedad no está... ahora mismo preocupada por el tema de la prisión permanente revisable. No creo que sea algo que vaya a afectar realmente a la vida política o crear tumulto, aunque sí, evidentemente vamos a encontrar núcleos de oposición dentro de la izquierda. ¿Por qué? Porque forma parte de su pacto ideológico, esto está muy mal. ¿Por qué? Porque lo ha hecho la derecha. Ya está, eso es más o menos la impresión que yo tengo al respecto. Pues muchas Nada, gracias. Gracias a vosotros. Nico. Sí, no, yo quería comentar, Vale, así brevemente un poco de lo comentante Javier, en todo esto que estamos hablando. El otro día, ayer, viendo por 29ª vez El Padrino, todo el mundo recordará la primera escena, el funerario, tal, que le hagan justicia, que piden que mate, que el Padrino responde que no se dedican a matar y que como han hecho sufrir a su hija, pues que ellos por lo máximo pues le harán sufrir y tal. Es una escena dura, todo el mundo la recuerda, unos momentos estelares del cine. Y yo pensando en todo esto que ha salido de la prisión permanente, o sea, con todo lo triste que resulta decir esto, veo mucho más justicia ahí que lo que hay ahora mismo en España. O sea, hoy me ha seguido por estos temas y tal Antonio del Castillo, todo el mundo recordará, padre Marta del Castillo. Sí. Se han comentado aquí muchos otros casos, Marta Calvo, tal. Vamos a ver, una cosa, lo comentaba Javier, una cosa es la reinserción, eso está muy bien y es el objetivo, pero otra cosa es la justicia. Entonces, yo bajo mi punto de vista, lo primero es la justicia. Y si la justicia es que alguien se tenga que pasar de por vida la vida en la cárcel, pues esa es la justicia y la reinserción, bajo mi punto de vista, pasa a un segundo plano. Todo lo que no sea eso. Entonces, si hablamos solo de reinserción, y si alguien se reinserta en un día, ¿lo sacamos a la calle en un día? ¿O cómo va esto? Yo no creo que No. reinserción. Yo creo que primero va la justicia y después la reinserción. Y A ver, ya está. yo quería, sobre esto que estaba comentando Nico, quería aclarar una cosa. La prisión las penas en España tienen dos fines, que es la retribución y la prevención. La retribución implica, o sea, y el fin es doble, no es uno u otro, sino doble. Entonces, la retribución al fin y al cabo es reparar el daño causado. Como esto es imposible, pues entonces la persona tiene que cumplir un castigo, ¿no? Y el de prevención, pues al final, que es el intento de disuadir a otro a hacer exactamente lo mismo, que eso implicaría una cierta rehabilitación. En este caso, lo que se está discutiendo básicamente es si la prisión permanente revisable, al poder no ser revisada nunca, revisarse, perdón, pero cumplirse para siempre, si esto es o no constitucional. Al final es eso. Y yo creo que sobre lo que decía antes Fer Repelente, en parte la izquierda el problema que tiene es que la ley penal es retroactivamente la ley penal positiva para el reo es retroactiva. Entonces, en ese caso habría que revisar todas las penas de las personas que están condenadas por prisión permanente revisable. El papelón de poder pensar que personas que han sido condenadas por delitos tan graves, porque claro, la prisión permanente revisable solamente está reservada para casos especialmente graves, hombre, a mí me llamaría muchísimo la atención. Y bueno, doy la palabra a José Luis. ¿Cómo te explicas, Rim? ¿Cómo te explicas, ya que nadie te lo dice? ¿Cómo se nota que te dedicas a esto? Bueno, tiene que ¿Se quiere ser dedicar a esto? Bueno, a ver, ya de momento la carrera la tengo, podría ser abogado.
José Luis. Que es muy modesto, que hay que decírselo, que es muy modesto nuestro presentador. Hay que A ver, decírselo. a la izquierda también le pasa una cosa y es que todo lo ve con las orejeras de la lucha de clases y ellos son muy de pensar que la situación socioeconómica determina la conducta criminal de las personas. Suelen decir eso de que a la cárcel solo van los pobres y todo ese rollo. De ahí que suelen estar siempre o casi siempre en contra de cualquier medida que implique implementar rigor en las condenas, ¿no? Y ojo, que la situación socioeconómica es un factor, pero no determina. Y sí, hay personas que no son reinsertables y esas personas no pueden estar en la calle. Bueno, totalmente. Creo que Reyes quería dar un apunte y pasamos al ¿No siguiente tocaba tema. yo? Ah, perdón, Pablo. Pues venga, Pablo y luego Reyes y A pasamos ver, al último tema. a Y la ya cerramos, que cárcel son no van los 1 y pobres cuarto. porque sean pobres, simplemente no se pueden permitir buenos abogados, que no es lo mismo. Y luego lo que quería decir sobre la prisión permanente revisable. Yo no soy muy fan de ella, la verdad. Me conformaba con que se quitaran los beneficios penitenciarios y se cumplieran las penas íntegras, porque hay un cachondeo en España con todo ese tipo de cosas. Pero una vez visto con perspectiva, es que hay casos de personas que es imposible reinsertarlas en la sociedad. Y entonces sí la veo necesaria. Y por cierto, ¿cómo se llamaba? Ferrepelente. Dile a Sergio que me alegro que me monetice mis hilos, pero que se invite a una caña de vez en cuando. Bueno, esto ya lo discutís en privado. Reyes. Bueno, sí, con lo de la prisión permanente revisable. O sea, a ver, a mí me parece muy, muy, muy acertada la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, es verdad que la pena tiene o que lo que dice la Constitución es que la pena tiene una finalidad de reinserción, pero esa reinserción, cuando pueda ser, mientras el reo no esté en condiciones de ser reinsertado, pues sigue en la cárcel y ya está. Y eso es lo que viene a significar la prisión permanente revisable, nada más. O sea, no. Y lo que decía Pablo de que los beneficios penitenciarios y tal no tiene nada que ver con el tema de la prisión permanente revisable. Los beneficios penitenciarios son en función de lo que el que está en prisión va ganando y va cumpliendo, vaya. Sí, tú díselo a los presos independentistas justo antes de que los indultaran. El cachondeo que había con eso. No, pero es que estáis hablando de... No, es A ver, que ya estáis sé que hablando son de cosas condenas diferentes. distintas. Al final Ya sé que son cosas vale. distintas, pero yo me hubiera conformado con eso. Ya, no, bueno, recordar... No te he oído bien, no sé qué decías. No, que sí, que se hubiera conformado con que las penas se hubieran cumplido íntegramente. Lo es que que no pasa es tiene que nada que ver una cosa sobre con la esto otra. sería... Yo aquí quería hablar sobre un segundo y ya está, y pasamos al siguiente tema porque es tardísimo. Esto tendría más que ver, en relación con lo que decía Pablo, yo creo que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que al final sería cumplir las penas íntegras, pero el problema es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dijo que no, que esto no podía ser así porque ahí sí que no tiene un fin de reinserción. Al final, el problema está en el tema de la reinserción. Y bueno. Si os parece, pasamos a... Bueno, gracias, Reyes. A ti, por darme la palabra. Muchas gracias, Reyes. No sé si... Bueno, el último tema, y os pido brevedad porque nos queda poco tiempo, sería el cierre del Congreso. El cierre del Congreso que se llevó a cabo, bueno, también declarado inconstitucional, entre el mes de marzo y el mes de abril. Un mes entero cerrado el Congreso. Y bueno, no sé qué opináis sobre... No ha pasado nada, no ha tenido prácticamente repercusión en la prensa. Mismo Javier, por ejemplo. Yo creo que, bueno, es una de las cosas más graves que han ocurrido en esta legislatura. Es decir, aquí al final el poder legislativo, el Parlamento ejerce un control político al gobierno, el poder ejecutivo, el gobierno,
vulnera ese control político, ¿no? Elimina su control político y te viene el Poder Judicial, el tercer poder, y te dice que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo de quitarse de encima el control político ha sido inconstitucional. Es gravísimo, pero volvemos a lo de antes. Ningún medio habla o se habla poco, la gente no alucina con lo que está pasando, no ven la involución democrática que está ocurriendo. No sé, parece, o sea, de alguna manera como normalizamos, ¿no? Antes hablábamos de que estamos normalizando la degradación de la política, pero la degradación de nuestro Estado de Derecho también lo estamos normalizando. Me parece una auténtica barbaridad lo que ha ocurrido. Además, creo que lo dije el otro día, creo que es causa de dimisión del gobierno en bloque. O sea, esto, no sé, ocurre en Alemania o en un país, en otro país. No soy muy fan de poner otros países europeos como adalides del ejemplo democrático, pero es que de verdad que me alucina lo poco que se rinden cuentas. O sea, prácticamente ya no se rinden cuentas políticas. Solo queda la vía judicial para que un político rinda cuentas en España. Nico. Sí, muy breve. Javier ha dado un palo al gobierno y con razón, pero yo quiero también dar un palo a la justicia y un poco explicar lo que dice Javier de que no se rinden cuentas políticas. Vamos a ver, a la justicia, en concreto a la lentitud de la justicia. Si esto hubiera estado con la urgencia que algo así tiene, es que se está cerrando un parlamento, si esta sentencia hubiera estado una semana después, 2 semanas después, mientras está el parlamento cerrado, reunidos 24 horas los jueces, paguémosles más a los jueces, contratemos más, lo que haga falta. Si esto hubiera estado en su momento, se hubieran rendido muchas más cuentas y hubieran tenido muchas más consecuencias. O sea, imaginaros un pleno, por poner un ejemplo, y ya acabó, un pleno en el Congreso, el primer pleno, justo después de que la justicia diga que esto hay que abrirlo y tener obligado a abrirlo y tener que presentarse el presidente del gobierno. Pues toda la oposición hubiera pedido, ya, usted está aquí, está obligado, nos quería callar. Y se hubieran rendido muchas más cuentas de lo que se han rendido. Así que, palito para la justicia. José Luis. Bueno, es un poco ahondar en lo que acaba de decir Nico. Es decir, yo lo que me pregunto es, ¿para qué sirven estas sentencias? Es decir, la sentencia dice que los estados de alarma eran inconstitucionales, que se vulneró los derechos de los diputados, bla, bla, bla. Pero ¿eso qué efecto práctico tiene? Porque no va a haber responsables, ni va a haber inhabilitaciones, ni ningún tipo de pena. Entonces, ¿de qué sirven estas sentencias exactamente? Bueno, pues a eso... Bueno, eso te lo puedo decir. Básicamente, las sentencias del Constitucional son declarativas. Esto implica que o sea, para lo único que sirven es para que esto sientan un precedente, eso es importante saberlo, y entonces esto ya no podría pasar en un futuro. Y en este caso, el problema es que afecta a un derecho que es el derecho de participación política, que sí que es un derecho fundamental y que me gustaría recalcarlo porque es especialmente grave. El gobierno está, bueno, el gobierno, en este caso la presidencia de la Cámara, estaba vulnerando derechos fundamentales, no cualquier derecho. Y en este caso es más difuso. Todavía no sabemos en qué términos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional porque todavía no se ha publicado la sentencia. Pero o sea, por ejemplo, en el caso de estado de alarma, ahí sí que habría más consecuencias pues, económicas para toda esa gente que no pudo trabajar, etc. Esto es un poco más extraño y, sobre todo, recalcar que la sentencia se refiere a los derechos de los parlamentarios. Claro, obviamente por extensión a los nuestros, pero en teoría los derechos que se han vulnerado son los de los parlamentarios. Y bueno, sirve sobre todo para precedente. ¿Había alguien pidiendo la palabra? Os pido brevedad. Pablo, no sé si querías decir algo por dar una vuelta a este tema y si no... Yo solo quería recalcar que el PSOE puso las manos en el cielo cuando se vulneraron los derechos de los diputados en el golpe fallido de Estado en Cataluña y ahora están callados como putas porque son ellos los que han silenciado el Congreso. Sí, eso... Vale, pues vamos con Jesús y ya cerramos. Jesús Mayoral, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Bueno, encantado de saludaros. Ya estabais diciendo ahora un poco que el tema del
Creo que se te oye un Se poco bajo. oye Muy bajo. No muy sé se te oye si... bajito, sí, Jesús. Ahora mejor. Sí, Sí, Jesús, mucho te oye... mejor. Ahora mejor. Ahora Bueno, mejor. Sí. ¿qué tal? Buenas noches a todos, saludaros. Mira, estabais diciendo que habíamos dado un palo, le vamos a dar un palo al gobierno y a la justicia, ¿no? Por todo este tema. Pero sí que hay unos cómplices declarados que son todos los medios. Entonces, todo lo que están haciendo los medios en este país están haciendo verdadero daño a la democracia y a saber la verdad, ¿no? Entonces, mientras algo no cambie en los medios, vamos a vivir engañados y el problema es que la manipulación a muchos sectores de la sociedad nos va a llevar a un desastre, ¿eh? Porque aquí todos sabemos lo que pasa, pero la mayoría de la gente no hay más que leer opiniones por ahí de que la gente no se entera de nada. Entonces, palo al gobierno, palo a la justicia, pero muchísimos medios, el 90% o el 95% de los medios, lo que están haciendo es mucho más grave que lo que nos están haciendo la gentuza de este gobierno. Simplemente era eso, participar un poquito, saludaros y dar esa opinión. ¿Vale? Muchas gracias, Jesús, y Pues un saludo muchísimas, para ti Un también. abrazo fuerte. Hasta luego. muchísimas Hasta gracias. luego. Abrazo. Buenas noches. Sí, la verdad es que sobre esto que comentaba Jesús es especialmente grave. Bueno, yo la verdad es que no he podido poner más tweets estos días porque me ponía muy nervioso el hecho de que se pusiera este tema como una nimiedad cuando en verdad es de los hechos más graves que ha habido. Y bueno, yo lo ligaba un poco a que en verdad me parece bastante... no sé, sospecho que a lo mejor el hecho de que Vox sea el único recurrente en este caso haya tenido algo que ver. Y a mí me entristece porque al final Sí. esto es algo que tanto Partido Popular como Vox como Ciudadanos deberían utilizar todos permanentemente para atacar al gobierno en este caso, porque es un hecho muy, muy grave. Entonces, sí que es verdad que Cuca Gamarra lo mencionó y tal, pero creo que es algo especialmente grave. No ha ocurrido nunca en democracia. Y bueno, si queréis, como Sony 27, Solo dime. una cosa, que al hilo de lo que acaba de comentar el oyente, Nacho Recio creo que es que ha colgado un vídeo de Houellebecq, de Michel Houellebecq, el escritor francés, que habla precisamente de esto de los medios, ¿no? De cómo los medios han dejado de ser críticos con el gobierno porque precisamente el gobierno francés reparte pues subvenciones millonarias a los medios y nada, que cualquiera que esté interesado que vaya a mirar el vídeo porque vale la pena. Sobre todo porque la consciencia que tiene la gente de lo preocupante que puede ser algo es a través de los medios. Entonces, es imposible. Bueno, pues si os parece, vamos a dar una vuelta. Sé que estáis pidiendo muchos la palabra, es que si no se nos va de hora. Y a ver si podemos en otra ocasión hablar con vosotros. Vamos a dar una última ronda y de conclusiones y eso. Nico. No, más que conclusión, despedida. Que agradecer a todos los oyentes, a vosotros. Y nada, un saludo a Esther, ¿vale? Que hoy no ha podido estar, bueno, y al resto de compañeros que no han podido estar. Y nada más, que jueves que viene más y mejor. José Luis. Bueno, una cosa que ha dicho antes Javier, decía que la batalla cultural la vamos a ganar porque ellos se están pasando de rosca y estoy de acuerdo. Hay una reflexión de Cristian Campo, que es columnista del Español, que me gustó mucho. Dijo que hubo otra generación que tenía las mismas obsesiones que esta, incluyendo la obsesión climática, y que después de aquello vino Reagan y vino Thatcher. O sea, esperemos que vengan otra vez Reagan y Thatcher, y buenas noches a todos, a los oyentes, a los compañeros, y en fin. Hasta la próxima. Pablo. Yo solo quería decir a ti, Rimbaud, que estaba a punto de llamarte por tu nombre. No quiero tener que editar luego el audio. Uy. Como me pasó, Dale. pasó una vez. Que no fui yo el que lo hizo. Sí, el que lo hizo, por cierto. Bueno, son nombres también falsos nuestros segundos nombres, no hay problema. Culpable. No, yo no fui culpable. Dale. Yo me tuve que comer el marrón de editar el audio. Bueno, digo Irene. Bueno, Pablo, digo Irene. Vale. Bueno. Irene, pero no está, así que no vamos a mencionar a Irene. Pablo, venga, dale. Ya la he mencionado, yo no quería decir el nombre. Pablo. Bueno, lo que iba a decir,
que espero que no estés echando la culpa al PSOE de tuitear mucho y luego suspendas la oposición, ¿eh? Aquí responsabilidad individual. No. Sí, no, al revés. El PSOE tiene la culpa de crear funcionarios, así que yo con eso estoy encantadísimo. Vale. Javier. No, espérate, no he terminado. Y también quiero decir que Vale. creo por primera vez en un mes que el audio se ha grabado bien esta vez y que el podcast estará entero. Vale. Perfecto. Gracias. Pues, Yo Javier. decir 3 cosas. La primera, gracias Pablo por todo el currazo que haces, que siempre lo agradezco, pero de verdad, o sea, es de agradecer. Segundo, RIM tiene 2 objetivos en su vida. El primero es sacarse la oposición y el segundo es que caiga el gobierno. O sea, no puede dejar ninguna de las dos. Es esencial para el devenir de nuestra nación. Entonces, en el segundo estamos todos. Sí. Y en el primero me parece bien. Sí, no, y lo último. Bueno, pero uno me da de comer y el otro no, es decir, en plan. También es verdad. De momento, porque hemos tenido ofertas que hemos rechazado, porque hemos querido que los oyentes lo sepan para hacer este programa en alguna radio. Estamos esperando más ofertas y decidiremos. No, y lo último. Sí. La televisión de Marcos de Quinto. Ah, sí. Venga, termina. No, Javier. y lo último, que estoy convencido que esta batalla cultural la vamos a ganar, al hilo de lo que decía José Luis, porque sí se están pasando de rosca, porque cada vez veo más gente, amigos o gente progresista o conocidos progresistas que están hartos de la corrección política, hartos del lenguaje progre, hartos de la imposición progre, y creo que, o sea, pero a nivel coyuntural y a nivel de que se han pasado la estación, o sea, no hay vuelta atrás. Quiero decir que ahora la gente tiene menos miedo a hablar, la gente está harto de que le digan lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar y cómo tiene que comportarse, y esto está cambiando. Y nada, que sigamos así, que este foro es una buena prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Pues nada, hasta aquí la tertulia de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Siento no haber dado la palabra a gente que la ha pedido, pero es que a ver si en otra ocasión os prometo que si la pedís intentaré acordarme de quién ha participado y quién no. Y bueno, como sabéis podéis seguirnos en @espacio libre TW y ahí se cuelgan los links para el podcast por si queréis escucharlo en diferido. Y nada, pues el jueves que viene más y mejor. Bueno, prometemos que intentaremos hacerlo lo mejor posible y nada, que muy buenas noches. Buenas noches a Estará todos. subido el audio. Hasta luego.